Paz del Señor, mis queridos hermanos, estamos iniciando una nueva transmisión de este canal del YouTube de nuestra Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio Restauración. Esta es Restaura América, quien está invitándote a compartir también esta programación con vuestros amigos, hermanos, para que usted sepa, gloria a Dios, lo que Dios hace, aleluya, y lo que quiere hacer con su vida en este hermoso día, gloria a Dios, sea mañana, sea la noche, en el momento que usted esté viendo esta grabación, Dios estará hablando con tu vida y estará bendiciendo tu vida. Ciertamente Dios, aleluya, está en el control de todas las cosas y Él quiere cambiar quizás el cuadro, la situación en la que usted está. Gloria a Dios. Y hoy nos está acompañando aquí con nosotros el pastor Yariel, gloria a Dios, Cruz, que es de Puerto Rico, y nos está acompañando aquí en esta programación en el día de hoy, gloria a Dios, así que vaya invitando a sus amigos, hermanos, gloria a Dios, aquel que necesita de escuchar de algo sobrenatural de Dios para su vida. Dios tiene palabra de bendición para nuestras vidas. Querido pastor, gloria a Dios, Amén, Dios le bendiga. Contento de que esté aquí con nosotros en este día. Un gusto poder conocerlo. Amén, igual para mí. A ver, pastor, cuénteme un poquito. Usted es oriundo allí de Puerto Rico, nació allí en aquel lugar. Nacimos allí, nacimos en la ciudad de Ponce, allí donde estamos, donde hemos vivido toda la vida. Y somos oriundos, somos puertorriqueños. Llevamos allí ya 45 años en la ciudad de Ponce. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en la ciudad de Ponce, ¿dónde está ubicada nuestra iglesia del Ministerio de Restauración? Correcto, en la ciudad de Ponce. Ahora estamos estrenando nueva sede, ¿verdad? Estamos en la carretera 504 del barrio Río Chiquito en Ponce, Puerto Rico. Cuénteme un poquito cómo es la historia allí de la iglesia en Puerto Rico. ¿Usted nació en una familia cristiana? ¿O empezó sus caminos después ya mayor? ¿Cómo fue? No, nosotros nacimos en el Evangelio, nacimos en la iglesia pentecostal. Mi mamá, mi abuelo, pues también fueron personas creyentes desde el 40 más o menos, están sirviendo al Señor, conocieron al Señor. Y entonces nosotros fuimos criados en la iglesia, nacimos, nos criamos dentro de la iglesia pentecostal también. Nosotros pertenecíamos a un ministerio allá en Puerto Rico, un ministerio bastante grande, ¿verdad? El ministerio pentecostal más grande que hay en la isla de Puerto Rico. Iglesia de Dios Pentecostal MI, que también es autóctona, ¿verdad? De Puerto Rico. Entonces, crecimos ahí, desde niños, fuimos dedicados al Señor. Estuvimos en todas las actividades de los niños, de la Joya de Cristo. Allí pertenecimos, cantamos en agrupaciones de niños. Fuimos creciendo y llegamos a la juventud también, ¿verdad? Pertenecimos a la juventud y a la adultez hasta que salimos al pastorado. Comenzamos a pastorear con ellos. Estuvimos unos años con ellos pastoreando y luego, pues, por una serie de cosas, salgo y ahí entonces que llega Ministerio de Restauración a Puerto Rico. La ciudad de Ponce en el 1916 fue también donde nació Pentecostés. El misionero Juan L. Lugo estaba en la isla de Hawái, allá conoció al Señor y la llama del Espíritu lo llamó para ser misionero en su propia tierra, en Puerto Rico, y le mostró, ahí en Ponce nosotros tenemos lo que le llaman la cruceta del vigía. En un monte hay una cruz, como una cruz gigante, que entonces de ahí ve el mar y de ahí estaban pendientes a los barcos que llegaban, si eran enemigos, si no eran enemigos, entonces se llama la cruceta del vigía. Pues ese monumento Dios se lo mostró en el 1916 al pastor Juan L. Lugo, que llegó y comenzó a predicar la palabra y hubo una explosión pentecostal allí. Gloria a Dios. Entonces, pues Ponce es cuna de Pentecostés. Allí comenzó Pentecostés en Puerto Rico.
Gloria a Dios. Aleluya. También comienza el Ministerio de Restauración en Ponce, Puerto Rico. Gloria a Dios. Qué cosa increíble, ¿verdad? Cómo Dios opera en medio del pueblo, ¿verdad? Cuando Dios está en el control de las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Le estaba contando al pastor hace unos días que yo soy argentino, ¿verdad? Y en Argentina, por ejemplo, existe hoy en día una dificultad muy grande con el Evangelio y una idolatría muy grande, ¿verdad? Hay mucha idolatría en Argentina. Y es esa lucha constante con el enemigo para llegar hasta las almas, ¿verdad? Porque sabemos que el diablo es astuto. Miente desde el principio, como dice la palabra de Dios, y tiene cauterizadas muchas mentes en la idolatría. Existe esa cuestión de fe arraigada en la idolatría, que es muy difícil muchas veces llegar con la libertad de Cristo operar. Sabemos que Dios está en el control y que Dios quiere hacer la obra y que para Él nada es imposible, ¿verdad? Pero el rechazo del ser humano por causa de la idolatría en Argentina es algo terrible, ¿verdad? Y una pregunta, pastor, allí en Puerto Rico, sabemos que en cada país existe un problema central, ¿verdad? Allí en la Argentina tenemos este asunto de la idolatría. Si me pondría a contar ahora, por ejemplo, ciertas idolatrías que hay, estaríamos toda la mañana, todo el día contando muchos dioses creados por el hombre, ¿verdad? Gloria a Dios, pero cada país tiene su dificultad, su principado que opera en aquel lugar. En Puerto Rico, por supuesto, sabemos que no es diferente, pero cuéntenos un poquito esas dificultades que existen allí. Allí tenemos la idolatría, también es rampante, ¿verdad? Mucha idolatría y el fenómeno que está entrando ahora en este último tiempo, que es la batalla que nosotros tenemos, ¿verdad? Que la iglesia lleva por presentar el Evangelio, que es Cristo, ¿verdad? Jesucristo, el único que puede libertar. Nosotros estamos enfrentando una idolatría y un hedonismo. ¿Qué estamos viendo en Puerto Rico ahora mismo cuando nosotros nos ponemos a observar y a orar y a pedir al Señor? Es que hay mucho hedonismo. La gente se quiere demasiado, los cuerpos, su vida. Entonces entra la idolatría porque el hombre siempre piensa que puede llenar el vacío que hay en el corazón y las cosas que faltan, ¿verdad? Que mucha gente trata de alcanzar a través de la idolatría. Y una de las cosas grandes que estamos enfrentando es el hedonismo, es los falsos profetas, ¿verdad? Más que idolatría, porque una persona puede reconocer la idolatría, pues cuando ven, ¿verdad? Tiene su ídolo, tiene su santo, tiene sus diferentes cosas, pero es un poco más difícil de la persona poder darse cuenta que está siendo idólatra cuando es contra él mismo, contra alguna cosa, ¿verdad? Contra algún trabajo. Porque cuando hablamos de idolatría se convierte en todo lo que quite a Dios del centro. Claro. Ajá. Entonces nosotros tenemos obviamente la religión tradicional, que es el catolicismo, y hay mucho espiritismo en Puerto Rico también. Y el espiritismo está otra vez resurgiendo. Y es una pena, hermano, porque Puerto Rico es una isla donde Dios ha hecho grandes cosas. De Puerto Rico han salido muchos ministros, muchos hombres de Dios, y todavía hay que pudieron evangelizar Centro, Suramérica, ¿verdad? Hombres desde el 1917 ya estaban saliendo misioneros de Puerto Rico. Y Puerto Rico fue una isla donde el poder de Dios, la manifestación del Espíritu, hermano, fue un fenómeno tremendo que comenzó a hacer milagros, a libertar, ¿verdad? Porque el Evangelio, cuando llega, el Evangelio alcanza
directamente a estas personas, ¿verdad? El que está hundido en la idolatría, el que está hundido en la prostitución, el que está hundido, el que ya no tiene esperanza es el que llega al Evangelio y hace una obra transformadora, poderosa. Entonces, la idolatría tristemente ha entrado dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Yo soy pentecostal, toda mi vida he sido pentecostal, no puedo hablar de otro que no sea pentecostal. Y nosotros vemos cómo este fenómeno idólatra, de hedonismo, de todo esto está poco a poco entrando dentro de la iglesia, Y este es un fenómeno que nosotros estamos, ¿verdad?, enfrentando ahora mismo para tratar con la iglesia, porque o con las almas, con los jóvenes mayormente, que se están levantando todas estas filosofías que son en contra de Dios, ¿verdad? Resaltando el ser humano y dejando a un lado a Dios. Sí. Qué tremendo eso. Haciendo del hombre como si fueran semidioses, como si el hombre pudiera suplir las necesidades. Y estamos orando para que el Señor comience a hacer milagro, comience a sanar, comience a hacer. Conmigo camina un joven que está, ¿verdad? Un joven se llama Ferdinand Luis. Y Dios hizo un grande milagro en su vida. Él tenía una esclerosis, ¿verdad?, en su espalda, ya tenía que ir a la cirugía. Y la primera vez que ellos visitaron la iglesia de restauración, Dios sanó su espalda. Dios hizo un grande milagro. Y eso es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Pero la problemática que estamos enfrentando es esta idolatría, pero de la misma persona. Sí. Es increíble, ¿verdad? Porque estamos, para aquellos que están viendo el video, estamos aquí en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, ¿verdad? Yo soy argentino, el pastor es puertorriqueño, y estamos aquí en Brasil, aleluya. Y yo hablé de la idolatría que existe en Argentina, el pastor del problema del hedonismo allí en Puerto Rico, gloria a Dios. Y aquí en Brasil existe ya hace muchos años este problema de la sensualidad, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que es muy terrible. Es un país donde el asunto del pudor en las mujeres, el pudor en la sociedad, por supuesto no creyente, ¿verdad? Es muy terrible, muy terrible. No es un país para, por ejemplo, aquellos que aman su familia, aman la criación de sus hijos en honradez. Podemos decir que no conviene mucho hablar de la sensualidad que existe en Brasil, ¿verdad? Tenemos el carnaval aquí, por ejemplo, que es una cosa terrible, ¿verdad? Y muchos espiritismo, pero es algo general lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y mucho, así como hablaba el pastor sobre las iglesias pentecostales, de justamente ese enfriamiento que existe en la parte espiritual hacia Dios, ¿verdad? Existe, señor, usted habló algo que realmente despertó algo, una curiosidad en mi persona, y yo creo que a las personas que están viendo este momento también le despertó esa curiosidad, que llegó aquel joven que usted dijo y fue curado y sanado ahí en ese momento, ¿verdad? Porque la gloria de Dios se manifestó en ese mismo instante. Y muchas veces esa idolatría por las personas, esa idolatría hasta por uno mismo, fue lo que a Lucifer perdiera la gracia del Señor y fuese desterrado del cielo, ¿verdad? El querer sobreexaltarse a él mismo, ¿verdad? Y muchas veces sigilosamente, de una manera muy, muy sutil, aquello entra en nuestro corazón por las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo necesito, Dios tiene que hacer por mí, para eso he venido a la iglesia, y así por delante empieza a crear eso en su corazón. Y fíjese que los cultos pentecostales, porque mi mamá, cuando yo era pequeño también, estábamos en los cultos. Luego viví mi vida de otra manera y Dios me rescató luego, después del mundo perdido nuevamente. Pero cuando yo recuerdo
cuando yo era pequeño, ¿verdad? Aquellos cultos pentecostales que venía las almas, llegaba el paralítico y el paralítico salía caminando. Llegaba aquella persona alcohólica y ya con totalmente libertado de aquellos espíritus, el espíritu que estaba dominando a aquella persona era orado, reprendido, y la persona caía al piso, se retorcía y el diablo tenía que salir corriendo, ¿verdad? Cultos en que el movimiento pentecostal, el movimiento del Señor era algo tremendo, ¿verdad? Y Dios, yo creo que Dios de a poquito está reavivando nuevamente esto que ocurría en aquellos tiempos, en aquellos grandes avivamientos. Fíjese que, por ejemplo, por este problema de que yo necesito, que yo quiero, que para eso estoy aquí, para eso he venido a la iglesia, Dios tiene que responderme, genera aquella preocupación por uno propio, ¿verdad? Y muchas veces no vemos el alma que está al lado nuestro, la necesidad del otro. No comenzamos a exteriorizar el amor del Señor. Muchas veces eso también, tanta es la contaminación de cómo entra esto en las iglesias, que hasta aquel predicador que llega a predicar no ve a las almas como un auditorio para ser alcanzado por Dios, sino que ve como un público que está esperando una actuación, a ver cómo sale la canción en el día de hoy, cómo yo voy a predicar, será que los hermanos van a ser golpeados por la emoción, y llega el momento que confunde ese pentecostalismo, ¿verdad? Cuando los hermanos comienzan a glorificar, comienzan, porque el Espíritu Santo de Dios igualmente se manifiesta, porque hay personas con necesidad, ¿verdad? Y muchas veces comienza aquel movimiento dentro de la iglesia, pero uno ya no ve muchas veces aquella persona que entró siendo un malandro, entró siendo un ladrón, entró siendo un mentiroso, un sinvergüenza, supongamos, ¿verdad? Pero el espíritu continúa golpeando su vida, continúa afectando su vida y sale de la misma manera, quizás contento, emocionado, glorificando a Dios, pero llegaron a cobrarle la cuenta del supermercado a la casa y dile que yo no estoy. Parece que esa acción del poder de Dios se está contaminando con el ego de la persona, ¿verdad? Correcto. Y vemos ese accionar que mediante aquella búsqueda del Señor, del día a día de las personas que realmente están mirando las almas como almas, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y la Biblia por supuesto cuando habla, que en los últimos tiempos vendrían días peligrosos. La Biblia es la profecía más grande que nosotros tenemos para nosotros poner en práctica aquello que nosotros aprendemos y comprender lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque en estos últimos tiempos sabemos que estas cosas vendrían a ocurrir. Ya Jesús mismo lo hablaba, ¿verdad? Lo hablaba. Que vendrían esos tiempos como los tiempos de Noé, como estos tiempos peligrosos, las grandes señales, tanto dentro de la iglesia como en la naturaleza están ocurriendo, ¿verdad? Y por supuesto la iglesia tiene que estar preparada y nosotros tenemos que estar preparados. Y muchas veces ministerios, grandes ministerios que comenzaron de una manera buscando de la presencia de Dios, llegaron al enfriamiento por causa justamente de este ego, por causa justamente de buscar para sí mismo y no mirar para las almas, ¿verdad? Y esto es lo que marca la diferencia cuando la verdadera iglesia del Señor comienza a actuar, ¿verdad? Y yo veo esto, pastor, gloria a Dios, que en estos últimos tiempos son pocos los ministerios, son pocas las iglesias que están buscando realmente que el amor de Dios y que el poder de Dios sea el que actúe, ¿verdad? Allí en Argentina existen pocas iglesias. Yo tengo un hermano que pertenece a otro ministerio, Iglesia Pentecostal, también Asamblea de Dios, gloria a Dios, y que de igual manera como nosotros, esa lucha que es constante, porque no es una lucha
en el mundo físico es algo espiritual, es algo que acciona el mundo espiritual y que es una guerra constante. Y el enemigo sutilmente muchas veces afecta en los cultos, en las iglesias, en medio de la congregación, entre los jóvenes, y es una lucha constante, ¿verdad? Por ejemplo, hoy el internet, las redes sociales, es una lucha constante, tratar de que los jóvenes no sean contaminados por estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es la juventud allí en Puerto Rico, pastor? Allí la juventud, nosotros tenemos, por lo menos en la iglesia, tenemos algunos, son 30 jóvenes. Y es tremendo, ¿verdad? Eso que te estaba hablando, porque todo este escenario se prepara y el enemigo es muy astuto, ¿verdad? El enemigo no pierde tiempo, no descansa. Una cosa que nosotros tenemos que tener siempre bien pendiente es que el diablo sabe más por viejo que por diablo. El diablo lleva 6,000 años estudiando, ¿verdad? Estudiando el ser humano, la mente humana. Y sabe cómo el ser humano él sabe cómo el ser humano responde, ¿verdad? A lo que puede ocurrir. Por ejemplo, si alguien se da un cantazo, no sabe cómo va a reaccionar, pero ya el enemigo conoce, ¿verdad? Porque él tiene memoria. Entonces, estaba hablando acerca de estos moveres posmodernismo que el hombre llega a la iglesia para sentarse, para recibir algo de Dios, simplemente porque en su mente él piensa que merece. En Puerto Rico voy a explicarte un poco, en Puerto Rico hay una cultura que yo le llamo la cultura de los merecidos, porque cuando yo tengo 45 años, pero desde los 14 años estoy trabajando. Mi papá me enseñó a trabajar. Mi papá trabajaba para el gobierno y en casa no había ninguna necesidad. Yo no tuve necesidad de un techo, no tuve necesidad de comida, no tuve necesidad de amor de padre. ¿Sabes? Yo tuve una crianza, una buena crianza, con muchos modales. Yo nunca vi a mi papá y a mi mamá discutiendo. Nunca los vi. Sé que tuvieron sus discusiones, pero frente de nosotros nunca. Yo vi un altercado, un no de mi mamá para mi papá. O sea, fue criado dentro de ese hogar. Pero, aunque mi papá tenía los recursos para darme algunas cosas, él nos enseñó a nosotros a trabajar. Nos enseñó a nosotros a ganarnos el pan, ¿verdad? Y él nos decía, bueno, yo puedo comprar para ti una camisa que tú necesitas, pero la marca que tú quieres, yo no la voy a comprar. Si tú quieres la marca, yo te doy, si esta corbata cuesta $10 y tú quieres una de 15, yo te puedo comprar la de 10, yo te doy $10 y tú pones los otros 5 y te compras lo que tú quieras. Pues así me enseñó mi papá. Entonces nos enseñó a trabajar, a ganarnos, ¿verdad? A ganarnos la vida. Y cuando uno entra en esa lucha, pues uno va entendiendo que para recibir algo tiene que luchar, hay que lucharlo, hay que entregar. Entonces, en Puerto Rico nosotros tenemos la dinámica que muchos padres, ¿verdad? De la generación que yo nací, muchos padres pues tenían las mismas posibilidades de darle algo al hijo, y el pensamiento de ellos era, yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí, ¿verdad? Que tenga las necesidades que yo tengo. Y eso comenzó a crear, hermano, en las generaciones una distorsión, porque nosotros ahora mismo tenemos una sociedad en Puerto Rico, somos americanos, ¿verdad? Se mete el socialismo y empiezan todas estas dinámicas. Entonces nosotros tenemos una juventud en este tiempo que piensa que se merece las cosas. Entonces llegan a la iglesia con ese mismo pensamiento. Claro. Llegan a la iglesia quizás no con una grandes necesidad, porque son jóvenes, sus padres le están supliendo las necesidades, y dentro de lo espiritual piensan que pueden ser participantes de las experiencias de los padres. Y se crea, ¿verdad? Y hay esa dinámica que los jóvenes llegan y quieren sentarse, y quieren llorar, y quieren sentir a Dios, pero no quieren ir a la oración, no quieren ir al ayuno. Y tenemos la problemática que hay predicadores que atienden
que atienden esa juventud, como lo que usted estaba diciendo. Entonces, nosotros tenemos un sinnúmero de predicadores jóvenes predicando, ¿verdad? Predicando un Jesús que no es el de la palabra. Porque uno de los retos más grandes que está enfrentando la iglesia en este tiempo es el desconocimiento bíblico. Entonces tenemos jóvenes que no conocen la palabra. Hay pastores que no conocen la palabra. Hay predicadores que no conocen la palabra y que no les interesa conocer la palabra. Porque ellos quieren vivir de ese público. Ellos tristemente quieren vivir de ese público. Y ellos tienen el mensaje para ese público. Aleluya, ¿verdad? No sé si me está entendiendo. Sí. Entonces, cuando uno abre el corazón para Dios, hermano, si Dios no hubiera tratado con mi vida en el 2007, yo fuera uno quizás de los predicadores más mundanos que hubiera habido. Yo hubiera sido uno de los cristianos más mundanos que hubiera existido sobre la tierra. Después cuento un poco de mi testimonio. Pero ahora mismo la iglesia enfrenta esa problemática. Entonces tenemos predicadores que no creen en la ética, en la doctrina. Entonces ven a un pastor con chaqueta y con gabán, ya es anticuado. Entonces cuando nosotros en la iglesia llegan los jóvenes y exigimos, ¿verdad?, que vengan de una forma presentable para poder participar, pues ya nosotros tenemos de estos hombres falsos profetas, hijos del diablo, hermano, son hijos del diablo, que le está alimentando, ¿verdad?, ese ego, y le está alimentando y lo está sacando de una realidad y llevándolo a una vida que es irreal, porque cuando están cantando todo está bien, están llorando, quizás los pelos se le paran, sienten algo, pero eso es miércoles en el culto. Pero cuando llegan al viernes, están en la cantina otra vez, están fornicando otra vez, están siendo arrastrados por el diablo. Y entonces, estos predicadores que pueden mantener a este público, porque por eso que yo digo que son hijos del diablo, Pastor Eduardo, porque estos predicadores llevan más gente al infierno que la prostitución, que la droga. Esos predicadores llevan más gente al infierno. Y nosotros tenemos que hablar de ellos, tenemos que desenmascararla. Yo lo digo con nombre y apellido, ¿verdad? Yo lo señalo con nombre y apellido, yo no tengo ningún problema. Y trato con ellos. Pero esa es una de las dinámicas que nosotros estamos enfrentando. Si nosotros predicamos la palabra, enseñamos doctrina, enseñamos lo que dice la Biblia, a cómo el hombre puede llegar a un encuentro con Dios. A ese momento donde yo pueda abrir mi corazón a Dios para que Dios pueda trabajar, para que entonces haya una transformación en la vida. Pero ese momento no le gusta a muchas personas. Ese momento, ¿verdad? Ese momento de oración, de ayuno, de llegar, de un compromiso, de una lucha, de una batalla, mucha gente no lo quiere. Y ese es uno de los problemas grandes que nosotros estamos enfrentando. Eso es cuando nosotros, inclusive fue uno de los problemas que yo enfrenté en el antiguo ministerio. Compañeros. Hermano, yo tengo compañeros pentecostales que ya no creen que Cristo viene en el arrebatamiento, ya no creen. Son pentecostales. Pastores de iglesias pentecostales. Que se paran en el púlpito cuando se acaba el culto y dicen, bueno, ya acabamos el culto, la gira esta noche es para el cine, vamos a ver el estreno de tal película. Hermano, y Dios aborrece eso, hermano, Dios aborrece eso. Hermanos, son enemigos de Dios, Dios se entristece de una forma por lo que estamos diciendo. Hay una generación de jóvenes, una generación de adolescentes. Hay una generación que se está levantando que necesita ser guiado, ser llevado a un encuentro con Dios. No necesitan que se les dé, ¿verdad? Necesitan un encuentro con Dios. Pero esta generación americana, ¿verdad? Americanos, puertorriqueños, ya, aunque nosotros somos puertorriqueños con ciudadanía americana, pero ya, ¿verdad? Ya Puerto Rico está bien americanizado, ¿sabes? Ya prácticamente Puerto Rico está igual que Estados Unidos. Y una encuesta que yo estaba mirando hace ya como
8 años en un curso de misiones que yo cogí en el antiguo ministerio, Estados Unidos en poco tiempo se va a catalogar un continente no alcanzado. Y Estados Unidos se levantó en el Evangelio, con bases cristianas, con bases fuertes cristianas. Y en poco tiempo, si la cosa sigue como va, se va a convertir en un continente no alcanzado. No alcanzado. Y entonces uno tiene que sentarse a meditar, a orar, a pedirle al Señor qué es lo que nosotros necesitamos. Y ya tristemente todas las iglesias y todos estos predicadores pentecostales que ellos se denominan de sana doctrina, pero no tienen ninguna sana doctrina, están creciendo como un cáncer. Y ya los jóvenes cuando miran para la iglesia, una iglesia de sana doctrina que enseña, que vive la palabra, que enseña, que no corta su cabello, que no, ¿verdad? Que viste como una señorita cristiana, como un joven cristiano. Hermano, es bien señalado, ¿verdad? Somos como una mofa dentro, ¿verdad? Dentro de... Somos los cuadrados en el círculo vicioso. Es correcto. Entonces, eso es una de las problemáticas que nosotros estamos enfrentando. Una de las problemáticas que estamos enfrentando. Obviamente aquí el que opera es el Espíritu Santo. Y cuando uno enseña a esta juventud, vale la pena porque uno ve el fruto, ¿verdad? Uno ve el fruto del trabajo. Y cuando uno enseña a estos jóvenes a buscar a Dios, a qué es lo que Dios le agrada, a cómo Dios se agrada de ver a una joven, de ver a un joven, que no es como estos predicadores, no es como esta gente, no es como el mundo lo presenta, y uno lo lleva ahí. Entonces el Espíritu comienza una obra maravillosa en ellos, maravillosa. ¿Verdad? Y es algo que llena, es algo que a mí me da una gran satisfacción, porque nosotros sabemos que es algo que nosotros no podemos hacer, que es la operación del Espíritu Santo obrando en los corazones de ellos. Y en medio de esta generación que mucha gente piensa que no tiene esperanza, o que mucha gente piensa que nosotros predicando y enseñando como dice la palabra, como nos enseñaron a nosotros, no va a tener resultado, estamos viendo que sí tiene resultado, que sí va a dar resultado, que ciertamente es lo que la sociedad necesita. Y esa es verdad, esa es la problemática más fuerte que estamos teniendo allí. Usted sabe que Jesús la Biblia lo resume todo en una sola palabra que se llama apostasía, ¿no? Sí. Y es como usted decía, ese cáncer, que lamentablemente mucha gente entra en el Evangelio y cae justamente directamente en la apostasía, ¿verdad? Y gracias a que la palabra de Dios es viva y eficaz, que muchos de ellos comienzan a leer la palabra, comienzan ellos mismos a interesarse por la palabra, y Dios comienza a hablar a su corazón. ¿Por qué? Porque es algo real, la Biblia, y lo que la Biblia habla, el mundo espiritual, cómo Dios opera, es algo real. Y simplemente aquellas personas, ¿verdad?, que entraron en una iglesia apóstata, entraron en un lugar que llamado pseudo-pentecostal, neopentecostal, y comenzó a ver la palabra de Dios, y comenzó a interiorizarse de la palabra, comenzó a leer, y de aquí a poco aquella persona, en un momento dado, ya Dios comienza a operar. ¿Por qué? Porque está leyendo, buscando de la palabra, ¿verdad? Hasta que su mente, su corazón, comienza a ver que realmente hay algo extraño allí, ¿verdad? Es algo, no es un fuego pentecostal, fuego es, pero no de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es un fuego extraño. Y comienza a buscar justamente, Señor, muéstrame el lugar, muéstrame dónde congregar. Yo veo cosas extrañas. Muchos mártires
del Evangelio comenzaron así de esa forma, ¿no? Muchas personas que estaban asimismo también dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Comenzaron a leer, comenzaron a Dios a hablar por medio de la palabra en las vidas de las personas. Entonces, este es uno de los consejos que tiene que recibir la persona. Usted que está mirando, por ejemplo, esta entrevista en este momento, y su congregación, su iglesia, usted nota algo raro. Mire, no haga ni siquiera un prejuicio. Vaya y comienza a leer la palabra, comienza a orar, comienza a buscar del Señor, comience a pedir la revelación de Dios. No salga porque se lo dijo fulano, no. Dios va a hablar con tu vida, Dios es el que va a hablar. ¿Por qué? Porque Él es real, y lo que Él dice la palabra y lo que muestra la palabra es algo real. Dios existe, Dios es verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios, por más que te digan loco, cuando usted diga Dios habló conmigo, dígalo con la frente bien alta: Dios habló conmigo, aleluya, porque esto es algo real. El mundo espiritual es algo real, aleluya, y es en el mundo espiritual donde comienza a operar el diablo allí para separar tus hijos, separar tu familia, tu matrimonio. Ese problema que está teniendo usted en su casa es algo espiritual que se refleja en el mundo físico, pero comienza allí, y de la única manera de solucionarlo es buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es real. Aleluya. Los milagros del Señor son real. Aleluya. El diablo también es real. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y poner en nuestra cabeza. Aleluya, que el cielo existe, pero que también existe el infierno. Aleluya. Gloria a Dios. Y que, por supuesto, cuando vamos a una iglesia, nos vamos, gloria a Dios, a buscar algún beneficio únicamente, quizás en el área financiero, como muchas personas van, no solamente en el área material, gloria a Dios, porque la Biblia nos dice, el Salmo 103, ¿verdad? Mi alma, mi corazón desea la vida, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. El beneficio más grande para nuestra vida es la salvación de nuestra alma, y eso es lo que la apostasía no predica. Lamentablemente es el punto más grande que la apostasía no predica, porque si tiene que hablar de salvación de alma, se cae toda su ideología, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo es arrepentimiento. Es predicar justicia, hacer justicia. Si usted va a una iglesia que no le están hablando, porque los predicadores hoy ya no tienen empatía con las almas, pero sí tienen empatía con los dólares. Ajá. Entonces pierden la empatía por la necesidad, no sienten la necesidad, sienten la necesidad de ellos sacar los dólares. Aleluya. Y ya esto es una señal, yo creo que inequívoca. Cuando alguien comienza a pedir ofrenda y a decir que el Señor se mueve a través de las ofrendas, ya es una señal, hermano. Sí creemos, ¿verdad? Nosotros damos a Dios, pero lo damos por gratitud. Pero la predicación del Evangelio, alguien que quizás llegue a esta programación, que tenga una necesidad, buscan iglesia que prediquen justicia, que prediquen arrepentimiento, que conduzcan su vida a un encuentro con Dios. Esa es la predicación del Ácoro, esa es la predicación del Evangelio. Que hay una transformación interior en el corazón, porque la salvación, ¿verdad? El primer don que nosotros recibimos es el de salvación. Amén. Somos salvos por gracia, dice la palabra, somos salvos por gracia, simplemente porque Dios quiere salvarnos. No hay otra forma. Entonces, esa es la manera, aleluya, en que la persona puede recibir lo que necesita. El dinero no puede comprarlo. Unas palabras bonitas no puede comprarlo. Lo que puedes comprar para tu vida, la salvación, la transformación, la restauración, es un encuentro con la palabra. Es un encuentro con el Cristo de la palabra. Y no se puede, ¿verdad? Ese mensaje no se puede maquillar, ese mensaje hay que predicarlo, hay que recibirlo como está escrito en la palabra. Y es bien interesante, uno se cría en el Evangelio, y cuando uno está en la sociedad de niños,
pues comienzan a enseñarle muchas historias, historia de David, historia de Jonás, historia, ¿verdad? Todas estas historias de Samson, de todos los jueces. Y uno tiene una percepción o conoce la historia y puede parafrasear de ella, pero no es hasta que uno va a la palabra. Yo no sé si usted le ha pasado, pero cuando usted abre la Biblia y comienza a leer la historia, como que la palabra, como es vida, comienza uno a entender y comienza el Espíritu a revelar unas cosas que uno desconocía. Aunque ya en la niñez le hayan narrado 15 veces la historia, sí. Siempre la palabra tiene algo nuevo. Siempre la palabra tiene algo más poderoso que el YouTube. Es bueno escuchar, ver los mensajes, es bueno ver estas entrevistas, es bueno, pero es mejor, aleluya, ir a la palabra. Porque la palabra te va a conducir directamente a que tú abras tu corazón. Gloria a Dios. Y yo creo que una de las formas más humilde de ir a la palabra y que esa palabra hable con uno ir sabiendo que somos pecadores, humillado, sabiendo que yo soy pecador y sabiendo que la palabra, que el Dios de la palabra es el Salvador. Cuando nosotros abrimos la Biblia y la comenzamos a leer de esa forma, sabiendo que yo soy pecador, que soy merecedor, que no hay nada que yo pueda hacer, aleluya, para poder ser salvo, poder salir. Cuando yo voy con ese sentimiento de que soy pecador y de que la palabra, el que habla en esa palabra es el Salvador, entonces que la Biblia comienza a hacer un efecto poderoso en la vida del hombre. Comienza, ¿verdad? Ese efecto transformador en la vida del hombre. Porque la palabra es como un espejo. La palabra va a mostrarnos todas nuestras debilidades. Que somos orgullosos, que somos mentirosos, que somos de cuántas cosas. La palabra, cuando nosotros comenzamos a mirar una palabra, ese espejo nos vamos a reflejar ahí. Aleluya, pero la palabra también tiene la contentación para eso. Aleluya. Y ella va a explicar cuál ha sido el trabajo de la Trinidad, porque la Trinidad trabaja para nuestra salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a ver al Dios soberano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, preparando todas las cosas para que nosotros pudiéramos tener un encuentro con Él. Dios prepara, hermano, el Señor prepara encuentros con el hombre. No es una casualidad que usted, por ejemplo, caiga en esta entrevista, en esta mañana que estamos aquí dialogando. No es una casualidad. Es la gracia de Dios en tu vida. No es una casualidad que llegue alguien a predicar la palabra, decirte Cristo te ama. No es casualidad. Es que Jesús preparó un encuentro con tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es lo tremendo de Jesús, ¿verdad? De Dios. Que nosotros no llegamos por esfuerzo, por cosas que nosotros preparemos. No. Todo lo que nosotros vivimos ha sido preparado por Dios para nuestra vida. Y qué tremendo, ¿verdad? Que en los problemas más, cuando estamos más profundamente metidos en problemas, es cuando Dios más cerca está de nosotros. Es cuando más veces usted va a escuchar las personas diciéndote Dios te bendiga, Cristo te ama. Quizás alguien va caminando en medio de un problema que tiene su mente cargada, su mente llena. Aleluya. Aleluya. Es el momento donde más personas dicen Cristo te ama, Dios te ama. Dios te bendiga. Comienzas a escuchar todo eso. ¿Por qué? Porque Dios prepara los encuentros para encontrarse con su creador, con su creación, para encontrarse con nosotros. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, hermano, y esto solamente lo puede lograr la predicación, lo puede lograr el Espíritu, ¿verdad? Este momento de Dios prepara el encuentro, y cuando el hombre abre su corazón, aleluya, comienza la experiencia más maravillosa que el hombre pueda tener, es Cristo entrando en su corazón. Amén. Esa es la experiencia más grandiosa, más tremenda que el hombre pueda tener, experimentar la gracia de Dios, su amor. Hermano, yo aunque fui criado, Dios habló conmigo a los 12 años, y Dios fue tratando conmigo. Pero a los 13 años, de 13 a 17 años, yo estuve perdido en el mundo. Yo, cuando llegué, ¿verdad? La presión de las amistades me hicieron que yo me desviara. Y tuve 3 años, hermano. 3 años desviado, descarriado de los caminos del Señor. En esos 3 años ocurrieron tantas cosas en mi vida. Aleluya. A tal punto
que los que estaban cerca de mí pensaban que yo no pasaba de los 20 años, pensaban que yo iba a morir como un delincuente, pensaban, aleluya, habían perdido, ¿verdad?, de esperanza en mí. Y eso creó, mire cómo el enemigo, yo cuento esto para que si alguno que está escuchando pueda entender las maquinaciones del diablo y pueda entender por qué muchas veces nosotros no podemos entender el amor de Dios, ver el amor de Dios operando en la vida del hombre. Hermano, yo tuve esos 3 años perdido. Nunca usé droga, pero sí estuve metido con todo lo que tenía que ver narcotráfico y todo, y armas y asaltos y un montón de cosas, hermano. En solamente 3 años, yo por poco pasaba el resto de mi vida en una cárcel. Mire cómo el diablo trabaja. El diablo no descansa. Aleluya. Y el diablo y el enemigo comienza a ver el potencial que puede haber en una persona. El enemigo comienza a ver el potencial que puede haber en una persona si responde a ese encuentro con Jesús. Si responde a un encuentro con Jesús. El potencial que puede tener para impactar el mundo espiritual y destruir el mundo espiritual. Entonces no pierde tiempo y él comienza, y la palabra dice que el enemigo vino a robar, matar, destruir. Que miente desde el principio. Nada de lo que pueda venir un pensamiento, una mente sin Cristo puede ser verdad. Toda persona, hermano, que me está viendo, amigo que me está viendo, y usted lo va a experimentar en su vida, toda persona que hace planes fuera del propósito de Dios, su final es frustración. Y por eso es que nosotros vemos los artistas que aunque son millonarios, y aunque han alcanzado una fama, terminan suicidándose, terminan lanzándose de puente, terminan tomando unas decisiones tan tremendas, que las personas dicen, pero ¿cómo pudo llegar a este punto? Pues el diablo no descansa. Aleluya. Y el vacío que siente el corazón del ser humano, que le falta, ¿verdad?, que su espíritu está muerto y que le falta ese ser vivificado, solamente puede ser a través del Espíritu Santo, de la palabra. Entonces, yo estuve esos 3 años, hermano, y eso, ¿verdad? Cuando yo llegué a un momento bien crucial de mi vida, que yo fui arrestado y que yo estaba en una celda allí de una comandancia, allí Dios volvió a hablar conmigo. La misma voz que a los 12 años comenzó a decirme que iba a ser pastor, que Dios tenía grandes propósitos y que yo huí de esos propósitos. A los 16 para 17 años, en una celda, Dios volvió a hablar conmigo. Y cuando ya en mi pensamiento estaba que yo había creído todo lo que la gente había dicho, ya yo estaba preparándome para ir a una cárcel, ya yo estaba preparándome para sobrevivir dentro de una cárcel. Aleluya. Y en ese momento, allí frente a una pandilla de jóvenes que estábamos allí, éramos como 12, allí Dios comenzó a hablar conmigo, hermano. Cuando ya yo estaba hundido, ese momento que el Señor preparó para mi vida, donde yo estaba reflexionando lo que pudo haber sido de mi vida y lo que iba a ser de mi vida. Allí Dios habló conmigo y lo que el Señor me dijo fue, dame tu mano. Dame tu mano. Y yo el enemigo comenzó a poner pensamientos, no, es que yo no soy digno, es que yo no merezco, es que Dios ha hecho tantas cosas conmigo y mira dónde yo estoy, yo traicioné, hermano, Dios preparó un encuentro conmigo en aquella celda, aleluya, no mirando lo pecador, lo infiel que yo había sido, el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que había preparado un encuentro conmigo allí. Aleluya. Pero yo no encontraba cómo responder al llamado. Porque el pensamiento de mi vida era, yo no soy digno de que Dios me ame, yo no soy digno de que Dios me restaure. El diablo miente desde el principio, amigo, el diablo miente desde el principio. Aleluya, no es que tú lo merezcas ni yo lo mereciera, es que Dios vino a la tierra a través de su Hijo Jesucristo para hacer posible lo que es imposible. Gloria a Dios. Y 3 veces me dijo, dame tu mano. Y allí yo simplemente respondí al llamado. Y por fe abracé al Señor. Y comencé a llorar allí. Comencé a llorar al frente de aquella pandilla. Y yo llorando. Aleluya. Y experimentando la gracia de Dios a mi vida. Y ellos diciendo, ¿verdad? Diciendo un montón de cosas de mí. Y yo allí teniendo aquella experiencia con Dios. Porque lo que hace falta para un encuentro con Dios, hermano, es que abras tu corazón. Es simplemente la fe. Es creer
que Dios está, que Dios puede, y tú abrir tu corazón al Espíritu, y el Espíritu va a comenzar una obra, aleluya. Y yo percibí, yo tuve esa experiencia tan maravillosa de Cristo entrando a mi vida, de Cristo, aleluya, porque no hay protocolo. Aquí no hay protocolo. Aquí no hay algo que yo tenga que repetir, algo que yo tenga que hacer, ir donde un otro ser humano. No. La palabra dice, David hablando, que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando hombres y mujeres que puedan abrir su corazón a Él. Aleluya, no importando cuál sea la situación, cuál sea la problemática, son hombres que puedan abrir su corazón a Él. Y eso ocurrió ya hace casi 30 años, hermano. 30 años. Yo tenía 16 para 17, tengo 45. Casi 30 años de aquel encuentro. Y por ahí, ¿verdad? Después de aquel encuentro yo seguí caminando y seguí poco a poco caminando. Gloria a Dios. Todo el mundo decía que yo no pasaba de 20 años. Aleluya, que ya yo iba a morir como un delincuente. Pero cuando yo abrí mi corazón al Señor, hermano, no solamente Dios transformó mi vida, sino que también Dios me dio una esposa. Dios me dio una familia, aleluya. Dios comenzó, hermano, a bendecir mi vida. Dios comenzó a cumplir todo lo que Él había hablado de mí. Dios me dio una empresa. Dios me dio, hermano, aleluya, todo lo que puedo tener hasta ahora. Aleluya. Y eso solamente, hermano, solamente es posible cuando nosotros respondemos a un encuentro que Dios prepara con nosotros. Gloria a Dios. Es responder a ese encuentro. Jesús prepara encuentros con nosotros. Y nosotros tenemos que guiar, hermano, la Biblia, la palabra nos dirige a nosotros a ese encuentro con Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que atender bien, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar que una persona, que un predicador que venga, que no tenga empatía con la necesidad. Que no tenga empatía con la necesidad de las almas. Que solamente quiere predicar y quiere enseñar para que cada vez tenga más adeptos y tenga más gente que puedan decir que bueno predica, que tremendo. Y quizás él, no sé cuál sea el pensamiento, cuál pueda ser el pensamiento de alguien que no tenga empatía con las almas, que no conocen y predican a Jesús de la palabra. No sé cuál sea el pensamiento, pero hoy lo que nosotros, por lo menos lo que yo quiero transmitirte, es que Jesús, el amor que Él siente hacia nosotros es incomparable. La empatía, cuando nosotros vamos a la Biblia, mire la empatía que Jesús tenía hacia las almas. La Biblia cuenta que en un momento Jesús iba a salir. Jesús mandó a sus discípulos a comprar alimentos y Él fue a Samaria. Porque en Samaria había un alma que tenía necesidad de Él. Había un alma que estaba clamando, aleluya. Y había una samaritana que estaba clamando por justicia. Que estaba clamando, que necesitaba un corazón contrito y humillado allí. Y Jesús no dejó pasar por alto. Y Jesús fue rumbo hacia esa sola alma que había allí para que ella pudiera ser restaurada, pudiera ser saciada. Porque Jesús prepara encuentros para sus hijos. Qué tremendo es. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Usted sabe que estaba meditando justamente que muchas personas piensan que ella va a Jesús buscando, ¿verdad? Está esperando ese encuentro, que ella dice, si yo primero para ir a la iglesia tengo que dejar tal cosa, tengo que hacer tal cosa, después voy a ir a la iglesia. Primero, yo era fumador empedernido, ¿verdad? No, primero voy a dejar de fumar y después voy a ir a la iglesia. El alcohólico, no, primero voy a dejar el alcohol y después voy a ir a la iglesia. Mire, fíjese qué cosa tremenda esto, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla que en todos los pasajes y en todos los encuentros no es algo de casualidad. Y yo imagino que
así como la samaritana que estaba allí en aquel pozo, no fue por casualidad que Jesús pasó en aquel lugar. No. De ninguna manera fue casualidad. Aleluya. Y yo imagino que tal vez una de las cosas que pasó por la cabeza de Mateo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, que le dice, sígueme. Que él estaba ahí cobrando los impuestos, él estaba ahí en la mesa de los publicanos, estaba ahí haciendo su trabajo, totalmente despreocupado quizás de muchas cosas, pero yo imagino que una de las cosas que pasó por su mente, esto no es casualidad. No es casualidad que llegó Jesús aquí y me dice, sígueme. Aleluya. No es casualidad, algo hay. Aleluya, gloria a Dios. Y no es casualidad que usted está, así como dijo el pastor, usted está viendo este video en este momento. No es casualidad que usted está escuchando estas palabras. Gloria a Dios. Así como Mateo no haga oídos sordos, sino que, gloria a Dios, en este momento yo creo que es momento de orar, de doblar nuestras rodillas, de buscar de la presencia de Dios, porque ciertamente Dios algo tiene para tu vida. Así como transformó la vida de muchos, Dios también quiere transformar tu vida. Mire, yo cuando estaba así también pasando por muchos problemas, que complicado mi vida, yo miraba así para aquellas personas que estaban buscando de Dios, y cuando mi mamá venía y me decía, vamos a la iglesia, y yo iba meramente a la iglesia para que mi madre no quede triste, ¿verdad? Entonces complacía a mi madre, iba a la iglesia. Pero yo veía la alegría de esos cultos pentecostales. Veía la alegría, gloria a Dios, de aquellas personas. Veía la alegría de, por ejemplo, un hermano allí con una ropa no muy... de marca, unos zapatos, no de mucha marca, quizás hasta agujereado el zapato. Gloria a Dios. Pero usted sabe que escuché de esa alegría que sentían, y que muchos de ellos decían, estos zapatos agujereados van a caminar en calles de oro. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ahí uno comienza a despertarse que realmente, gloria a Dios, no es casualidad que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. No es casualidad que Dios está hablando contigo en esta mañana. Sí, porque Dios tiene su manera de operar, ¿verdad? Sí, Dios sabe cómo obrar en nuestras vidas. Y manifiesta su gloria de diferentes maneras. Así como muchas veces vemos, ¿verdad?, que cuando no estamos con Cristo, cuando Cristo no está en nuestras vidas, y usted acabó de contar, ¿verdad?, que experimentó ese momento, porque la Biblia dice que separado de Dios nada podemos hacer. Aleluya. Nada podemos hacer. Entonces, si estamos separados de Dios, cosas terribles van a ocurrir, ¿verdad? Van a venir los problemas y vamos a terminar siempre en derrota. Pero también Jesús hablaba, ¿verdad?, que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nuestra esperanza es que por más lucha que venga, la garantía de la victoria está de nuestro lado. Gloria a Dios, enfrentamos la lucha, enfrentamos el problema, pero siempre sabemos que vamos a salir vencedor de aquello, ¿verdad? Y esto es una esperanza viva que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Una de las cosas que... Como misionero allí en Argentina, experimenté, fue la mano de Dios operando en la iglesia, ¿verdad? Operando en la iglesia, en distintas dificultades y dentro de la congregación también, ¿verdad? Yo estaba mirando una entrevista que usted había hecho hace unos días atrás sobre el templo allí en Ponce, ¿verdad? Ponce. Gloria a Dios, cómo Dios operó en aquel lugar y ahora tienen templo propio. Glorificamos a Dios con esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Y que también hubo un temporal muy grande, sí, y que Dios guardó aquello, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo me recordaba con mi hijo Facundo en una oportunidad en una ciudad allí en Argentina. Hubo un tornado, una lucha tremenda, ¿no? Imagínense, el tornado destruyó los vecinos, adelante, por donde pasaba iba haciendo desastre el tornado. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que en aquel día estábamos, un día normal, un día de verano,
y de pronto las aves de los cielos, era increíble, todo tipo de clases de aves, todas se iban así. Y nosotros decíamos, no entendíamos lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Hasta que miramos allí, oh, y venía aquel tornado, ¿verdad? Gloria a Dios, y mucho polvo y tierra levantado. Y usted sabe que nos costó cerrar la puerta de la iglesia, porque el viento, el poder del viento era muy grande. Nos costó cerrar, pero cerramos la puerta. Imagínense si entra viento ahí, levanta todo, ¿no? Bueno, cerramos la puerta. Y Facundo se fue a buscar las mascotas en la parte de atrás. Y usted sabe que Facundo no conseguía entrar en la iglesia nueva. Se iba prendiendo por las cosas porque el viento lo arrastraba. Qué terrible, ¿verdad? La lucha del creyente es así, ¿verdad? Él va con dificultad, pero la victoria es segura. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy Facundo está casado, ya tiene su familia, ahí está. Gloria a Dios. Pero el momento de la lucha, el momento de la desesperación para el creyente, gloria a Dios, es un momento de gloria. ¿Por qué? Porque el diablo no ataca a aquellas personas que no le están sirviendo. Asaf decía así, ¿verdad? Casi se deslizaron mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Pero hasta que comprendí el final de ellos. El final nuestro es un final glorioso. Aleluya. Digamos, en otras palabras, no tenemos final nunca. Aleluya. Es de victoria en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Y un día recibiremos esa corona que arrojaremos a los pies del Señor. Sí, Señor. Aleluya. O sea, la vida del creyente, gloria a Dios, es una vida gloriosa, es una vida de victoria, es una vida de presencia de Dios. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. El hombre que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Va a venir la lucha, va a venir la prueba, va a venir la dificultad y va a pasar algo triste. Va a pasar, gloria a Dios, una vida de derrota. Mire, una persona que, así como decía el pastor, gloria a Dios, ya nadie daba nada por él. Aleluya. Gloria a Dios, pero que Dios cambió todo aquello, transformó todo aquello. Aleluya. Yo sé que usted quizás sea el problema que tenga, sea cual sea su necesidad, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Aleluya. Ni la muerte pudo contra el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, es momento de nosotros confiar, creer y postrarse en la presencia de Dios. Ya que estábamos hablando, pastor, de ese hecho así trascendental allí en Ponce, cuénteme un poquito de ese templo que fue inaugurado ahora, ¿no? Fue inaugurado el 15 de septiembre, fue el culto de inauguración y también de tercer aniversario. Cumplimos 3 años ya del Ministerio de Restauración en Puerto Rico. Y fue una cosa tremenda porque nosotros, ¿verdad? Estuvimos trabajando bastante fuerte, porque en el 2021, cuando celebramos el aniversario 2021, ya nosotros vamos en trámite de adquirir el terreno. Y pasaron unos procesos, ¿verdad? Pasó un tiempo, nosotros comenzamos a hacer la compra en agosto del 2021 y fue hasta abril del 2022 que nosotros recibimos pudimos terminar la compra y adquirir el terreno. Entonces, en el aniversario número 2, yo había dicho ya a la iglesia que el aniversario número 3 lo íbamos a celebrar allí en el nuevo terreno, porque pensamos que iba a ser más rápido, íbamos a tener más tiempo para poder trabajar, pero unas cosas se atrasaron y lo logramos adquirir en abril del 2022 y comenzamos a trabajar. Nosotros, ¿verdad? Comenzamos a limpiar, hermano, a preparar todo el terreno. Ese terreno estuvo mucho tiempo abandonado. Y entonces los drogadictos, nosotros decimos los tecatos, se metían allí y allí se inyectaban drogas y allí hacían cuantas cosas. Y habían muchas jeringuillas y habían muchos árboles caídos. Porque nosotros en el 2017 pasó un huracán por la isla de Puerto Rico que destruyó la isla completa.
categoría 5 pasó con viento de 200 millas. Eso fue algo terrible. Entonces no hubo árbol que quedara de pie. Y todos los árboles que estaban en aquello, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 cuerdas de terreno, que son 8.555 metros que tenemos allí. Son 2 cuerdas y algo. Todos los árboles habían caído y estaban allí en el piso, más tenía una casa abandonada que estaba destruida, que teníamos que limpiar todo eso, hermano. Y nosotros comenzamos a trabajar desde el primer día, limpiando el terreno. Cogimos toda esa tierra que estaba contaminada, la sacamos toda la tierra, la botamos, ¿verdad? Toda esa tierra que estaba contaminada de jeringuillas y de papelitos, de droga y de todo eso, eso lo limpiamos completamente, botamos todos los árboles y eso fue una labor titánica, hermano. Sacamos más de 100 troces de escombros, de troces de 22 metros, llenos de escombros y de tierra y de palos y de cuanta cosa había allí. Y entonces ahí comenzamos a reformar todo eso. Y logramos hacer, ¿verdad? Ya el mismo 15, día de aniversario, todavía nosotros estamos haciendo algunas cosas que faltaban, pero queríamos celebrar, ¿verdad?, ese aniversario allí. Y acabamos de construir el techo, hacer lo que íbamos a hacer. Hicimos la inauguración y ese mismo fin de semana vino un huracán, ¿verdad? Venía este huracán que estaban diciendo que no iba a ser fuerte, que iba a traer agua, que no iba a hacer muchas cosas, pero nosotros como quiera no nos confiamos y pusimos unos cables de tensor, amarramos el techo y estábamos lo más tranquilos porque aparentemente iba a ser suave, hermano. Y cuando eso comenzó a llover y a llover y a llover y a llover, y cuando comenzaron los vientos a soplar, habían vientos de 103 millas. En Ponce fue el lugar más fuerte que se sintió. Una cosa que es increíble porque Puerto Rico está en el Caribe, ¿verdad? Es una isla que está en el Caribe. Entonces Puerto Rico está en el medio del paso de todos los huracanes. Todas las temporadas que comienzan en junio y terminan en noviembre, esa es la temporada de huracanes. Septiembre es el mes más fuerte. Pasan por ahí, ese es su camino. Pero siempre pasan al noroeste de la isla, al noreste de la isla. Entonces Puerto Rico, si Puerto Rico es así, pues los huracanes pasan por esta parte y Ponce está aquí. Pero este fue diferente porque él vino por aquí y entonces siguió bajando y entró directamente por Ponce. Bueno, porque el enemigo no se queda quieto. Entonces comenzaron a soplar los vientos y yo pues comencé a orar y estuve, ¿verdad?, tranquilo todo el día y aquellos vientos soplando y yo miraba por alrededor de mi casa y los techos volaban, las planchas de zinc volaban y los árboles cayendo y yo orando hasta que pasó. Cuando ya pasó fui allá. Me tocaba cuidar a mi mamá, pero antes de ir a cuidar a mi mamá fui para allá y comencé a mirar, hermano, y habían caído unos árboles gigantes, pero del tronco así habían caído 3 y está la propiedad así, en el centro está la iglesia, en este lado cayeron todos los árboles y en el lado de acá todos los árboles en el piso, hermano, y el techo, la iglesia no había sufrido ni un rasguño. Todo lo que estaba alrededor, teníamos una caseta de construcción, la caseta dio vuelta, todos los palos cayeron, todo, hermano, un desastre. Y el templo estaba intacto, ni agua, casi ni agua le entró adentro. Aleluya, yo sentí una alegría tan profunda, ¿verdad? Y sentí la gloria de Dios, de cómo Él protege, ¿verdad? Protege lo que es de Él. Porque fácilmente pudo haber caído un árbol encima del techo. Fácilmente las planchas pudieron haber salido volando, pero Dios mostró, ¿verdad?, todos esos palos, árboles tirados a la derecha y a la izquierda y en el centro de la iglesia intacta. Aleluya, y da para glorificar a Dios, ¿verdad? Dar gloria a Dios. Y siempre, aunque nosotros, todas las temporadas de huracanes, siempre tenemos que estar alerta porque cualquier cosa puede pasar, hermano, cualquier cosa puede pasar. Pero vimos la mano de Dios obrando poderosamente. Dios está para proteger a sus hijos, ¿no? Y proteger todo lo que es su obra, ¿verdad?
Gloria a Dios, sí, Dios es tremendo, Dios, confiar y creer en Dios, es acariciar la gloria de Dios en nuestro hogar, nuestra familia y en todo lo que la gente posee, ¿verdad? Y cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata, es Dios que cuida celosamente sus cosas, ¿verdad? Sí, Señor. Puede el enemigo levantarse con todo su ejército de demonios. Aleluya. Gloria a Dios, que siempre va a ser derrotado. Siempre va a repetir. Y esa es la convicción que debe que tener usted, querido hermano. Gloria a Dios. Querido pastor, estamos agradecidos de que usted haya estado aquí con nosotros en este día. Gloria a Dios. Usted ha venido con sus hijos, ¿verdad? Sí, están dos de mis hijos, el hermano Yariel Junior, la hermana Paola está por ahí. Y también nos acompañan dos jóvenes de la iglesia, que son primos, se llama Ferdinand Luis y Fer Jared Rivera. Gloria a Dios. Ya vamos a estar entrevistándolos también a ellos. Gloria a Dios. Quizás no sea yo el que los entreviste, sea, gloria a Dios, Facundo, alguien más joven, ¿verdad? Para estar entrevistando ahí la juventud. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado en este día. La verdad, un gusto poder estar conversando con usted. Gloria a Dios. Y antes de despedirnos, quisiera que si un pastor tiene la posibilidad de dejar algún versículo, algún mensaje para nuestros hermanos que están viendo esta programación en este momento. Ciertamente sé que Dios ya está hablando con cada uno de ellos, ¿verdad? Gloria a Dios, pero que quería dejar también para ellos algún mensaje allí, algún versículo para la meditación de ellos. Gloria a Dios, ¿puede, pastor? Vamos a estar agradecidos en este día. Sí, yo quiero dejar una exhortación en esta, quizás no voy a leer un texto bíblico, pero sí quiero dejar, ¿verdad?, a todo el que pueda estar viéndolo, hermano, que nosotros servimos a un Dios de poder, a un Dios que ya tiene todas las cosas trazadas, a un Dios que ya tiene toda nuestra vida escrita y somos partícipes de eso, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido, todo lo que Dios está haciendo, hermano, en Puerto Rico, todo lo que Dios está haciendo con nuestra vida, con nuestra familia, ya Dios lo había, ¿verdad?, trazado, un plan magistral. Aleluya. Por ejemplo, por lo menos en el caso de mi familia, Dios lleva mucho tiempo hablando, ¿verdad? Y el Señor hablaba cosas que nosotros no entendíamos, que nosotros no podíamos comprender, ¿verdad? Porque la palabra dice, 1 Corintios capítulo 2, verso 9, que cosas, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón del hombre, son lo que Dios tiene preparada para nosotros, ¿verdad? Para sus hijos, para todos los que creen en Él. Y ciertamente, ¿verdad?, nuestra mente pequeña muchas veces no puede entender, muchas veces no puede comprender. Y nos resta a nosotros, hermanos, caminar nosotros firmes en la fe, firmes en lo que hemos creído y firmes en lo que Dios ha hablado para nuestra vida. Yo siento, hermanos, que aquí hay mucho que en esta mañana están viendo y que van a ver, ¿verdad?, esta grabación, que va a llegar. Llegan momentos de desesperación, llegan momentos, hermanos, donde nosotros pensamos que lo que Dios ha hablado es imposible y no puede cumplir. Pero si nosotros nos mantenemos caminando en fe, creyendo a Él, mirando como al invisible, vamos a ver la gloria de Dios obrando en nuestra vida. Aleluya. Y cuando estés viendo este video, en el momento en que sea, recibe esta palabra en esta hora. Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y Dios está cumpliendo lo que ha prometido en mi vida, pastor. Y Dios ha dado unas grandes señales. Aleluya. Desde que Él me llamó, ¿verdad? Desde que yo tomé la decisión de entrar en este ministerio y responder al llamado que Dios había hablado conmigo. Porque más que obediencia, más que uno estar quizás en un ministerio, es obedecer a la voz de Dios. Hacer la voluntad de Dios, lo que Dios habla con uno. Cree lo que Dios ha dicho para tu vida. Y tú vas a ver la mano de Dios obrando. Lo que era imposible para mí, lo que era imposible, hermanos, quizás para muchos que estén mirando la obra en Puerto Rico, para Dios ha sido posible. Y ha dado unas grandes señales de lo que Él va a hacer en medio de sus hijos. Estamos en tiempo,
Pastor Eduardo, estamos en tiempo, hermano, en este tiempo que Dios va a exaltar la iglesia verdadera, la iglesia fiel. En este tiempo va a ser exaltada, aleluya. Y si en algún momento el enemigo ha traído pensamientos y ha hecho que tu fe tambalee, que tu fe se debilite, que tu fe, aleluya, como que pierdas la esperanza, en esta hora el Señor te dice, cobra esperanza, aleluya, reafirma la fe. Porque lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer. Dios va a exaltar la iglesia. No es que yo sea algo, no es que yo tenga algunos dotes, es que yo simplemente he obedecido aleluya, a lo que Dios ha hablado para mi vida y he visto el cumplimiento. Así la iglesia va a ver el cumplimiento, hermano. Vas a ver el cumplimiento de Dios en tu vida. Vas a ver lo que Dios ha hablado para tu vida, lo vas a ver cumplido. Solamente mantente caminando firme hacia adelante, porque Dios es el que va a abrir puertas y Dios es el que va a cerrar puertas. Confía plenamente en Él, en lo que Él ha hablado, y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Así que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad, Pastor Eduardo. Estamos muy agradecidos, muy contentos, ¿verdad?, de poder llegar, de poder estar en esta oportunidad, en esta mañana, en esta entrevista aquí. Y sabemos que será de grande bendición, como siempre de grande bendición para mí llegar aquí a Brasil, compartir con ustedes, ¿verdad? Aleluya. Así que agradecido por todo, siempre a la orden. Estamos ahí en Puerto Rico, en la ciudad de Ponce, la carretera 504 del barrio Río Chiquito. Cuando usted llega a Puerto Rico, aquí estamos para servirle, ¿verdad? Allí estamos. Si alguien que ve esta entrevista es de Puerto Rico o va en camino a Puerto Rico y quiere conocernos y quiere compartir con nosotros, pues estamos allí a la orden, se puede comunicar con nosotros y va a ser bien recibido. ¿A qué hora empieza el culto, pastor? Los cultos, tenemos culto los martes a partir de las 7 de la noche, los jueves tenemos culto de oración también a partir de las 7, los viernes tenemos escuela bíblica a partir de las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana tenemos culto de adoración al Señor allí. Gloria a Dios. Así que pueden participar allí con nosotros, carretera 504. Gloria a Dios, va a ser un placer recibirlos allí. Amén, pastor. Gloria a Dios. Pastor Yariel Cruz, aleluya, de Puerto Rico, que nos estuvo acompañando en esta oportunidad. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, pastor. Sí, gloria a Dios. Agradeciendo al Señor por este momento maravilloso y también por aquellas personas que están viendo esta grabación en este momento. Aleluya, oramos. Si tiene alguna necesidad ahí, preséntela al Señor en esta hora. Vaya con confianza delante del Señor. Sí, cierre sus ojos, olvídese de lo que está a su lado en esta hora y haga un clamor al cielo. Se eleve su mente, su alma al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te damos a ti la gloria, la honra. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, de estar aquí, Padre, de poder hablar, de poder expresar, de poder testificar. Ahora clamamos, Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que esta grabación, que esta oración que está siendo escuchada, Señor, en cualquier momento, tu Espíritu Santo comienza a obrar de manera especial en las vidas, Padre mío, aleluya. Donde esté la necesidad, ahí llega, Señor, socorre en esta hora a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los amigos que está al alcance, Padre. Oh, que tu gracia, Señor, que tu paz inunde los corazones y sea sobre cada uno de ellos. Que toda enfermedad en esta hora sea sanada, curada para gloria y honra de tu nombre, Jehová. Oh, que toda necesidad sea saciada, Padre. Y que tú prepares un encuentro con cada uno, Señor, y tú los dirijas a cada lugar donde tú has de llevarlo, Señor amado. Te pido que tú te glorifiques, Señor, la vida de Pastor Eduardo, su familia, todas las familias, Señor, de la tierra en esta hora sean bendecidas por tu presencia, por tu Espíritu Santo, y seas tú obrando de manera especial. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y gracias, Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Nos encontraremos, querido hermano, en otra oportunidad. Gloria a Dios, aquí en Restaura América. No se olvide de suscribirse, gloria a Dios, de activar allí las notificaciones para en el momento que salga otra entrevista, en el momento que tengamos ya preparada otra cosa para ustedes, estar compartiendo ahí con su familia y con las personas que usted ve que siente esa necesidad de compartir estos mensajes. Haga también la obra de evangelismo, la obra misionera, juntamente con nosotros. Que Dios te bendiga y será entonces hasta otra oportunidad. Dios les bendiga a todos.